No, it's because Lope de Vega was another very important writer, and this is his house as the original. Yeah, after the last renovation, the beginning of the 20th century, the main structure is original. This is a typical, really typical real house from Madrid in the 17th century. He was living here, he was writing there, and there is a museum, of course, and this is amazing because you can visit his room, his garden, the kitchen, and visiting a special, very original house from the 17th century. It's closed because today is a very special day, right? Mira, sitio, corre. Ah, sí. Mira, están aquí. En el ático de la casa que se muestra fue donde vivió Luis de Góngora y posteriormente Francisco de Quevedo. Ambos tuvieron una rivalidad que surgió en Valladolid, cuando Felipe III trasladó allí la corte. Góngora ya tenía la gloria literaria, cuando Quevedo quería entrar en ella. Lo típico era que, para llamar la atención, los más jóvenes vacilaran a los consagrados. Góngora, al perder dinero en el juego, vendió su casa y se fue de alquiler a esta que ven. Cuando Quevedo se enteró, la compró con Góngora dentro, para darse el gusto de cobrarle el alquiler, y aprovechó el primer impago para desahuciarlo. Entonces Góngora tuvo que volver a Córdoba, ciudad donde nació, para morir arruinado. Quevedo vivió desde 1620 hasta 1634
y Góngora de 1619 hasta 1626. Además, en esta misma casa nació en 1832 José de Echegaray, Premio Nobel de Literatura en 1904. Sor Marcela de San Fénix, Marcela Lope de Vega y Luján, Toledo 1605, Madrid 1687. Poetisa, actriz y dramaturga. Fue la hija legítima de Lope de Vega y de la actriz cómica Micaela de Luján. Camila Lucinda en los versos de Lope. A los 4 años vino con su familia a Madrid y vivió en la calle del Infante hasta los 10 años, en que se muda a la calle de Francos, hoy Cervantes. En 1622 ingresó en el convento de San Ildefonso de las Trinitarias Descalzas, de la calle Cantarranas, hoy Lope de Vega, y aquí vivió hasta los 82 años como monja de clausura. José de Espronceda, Almendralejo de los Barros, 1808, Madrid, 1842. Poeta del romanticismo, vivió de niño en la calle del Lobo, actual Echegaray, y aquí asistió al colegio de San Mateo, donde estudió con Alberto Lista. Atraído por la literatura y la actividad política, fundó, junto a Patricio de la Escosura, la sociedad secreta Los Numantinos. La represión política que siguió al tierno liberal motivó su encierro en un convento de Guadalajara, donde emprendió la redacción de Don Pelayo. Exiliado en Lisboa, Londres y París, de regreso a España, ciertos pronunciamientos le supusieron nuevas persecuciones. En su destierro a Cuéllar compuso Sancho Saldaña o El castellano de Cuéllar y El estudiante de Salamanca. En 1840, con la victoria liberal, fue diputado en Cortes por Almería. Obra poética: Don Pelayo, Ajarita en una orgía, canciones que incluye la canción del pirata,
el Carito del Coscuo, el Mendiao, el Reo de Muerte y el Verdugo, y 2 poemas largos, El estudiante de Salamanca, El diablo del mundo. Mariano José de Larra, Madrid, 1809-1837. Aunque no compartió los postulados literarios del romanticismo español, su vida y su muerte lo acercan al ideal romántico. Su padre, médico afrancesado, hubo de emigrar con su familia a Francia. Gracias a la amnistía concedida por Fernando VII, la familia regresó a España, donde Larra estudió medicina y derecho. Los artículos que publicó en El Duende Satírico del Día con el seudónimo El Duende le reportaron pronta fama como periodista. Agudo observador de la realidad social, cultural y política. En su revista satírica El Pobrecito Hablador escribió con el seudónimo de Juan Pérez de Munguía. Muchos de sus mejores artículos, Vuelve usted mañana, El castellano viejo y El casarse pronto y mal, entre otros. En 1833, bajo el seudónimo de Fígaro, publicó en la Revista Española y El Observador, donde, además de sus cuadros de costumbres, escribió crítica literaria y política. Su mordacidad crítica explica la vigencia de su obra. Leandro Fernández de Moratín, Moratín el Joven, Madrid, 1760, París, 1828. Hijo de Nicolás Fernández de Moratín. Nació en una casa situada en la plazuela de San Juan, si bien tuvo otros domicilios en Huertas y la calle del Fúcar. Se dio a conocer como poeta con el romance heroico La toma de Granada por los Reyes Católicos. Amigo de Jovellanos y protegido de Godoy, logró sus mejores éxitos en el campo teatral. Introdujo los moldes del teatro neoclásico, con las unidades de tiempo, lugar y acción y la finalidad moralizante. Las comedias destacan El viejo y la niña, La comedia nueva o El café, El varón, La mojigata y El sí de las niñas, esta última considerada su mejor obra. Inscrita dentro de la corriente de comedia de Salón de Fiochesca. Su obra en prosa más conocida es La derrota de los pedantes. Amante de la cultura francesa, decidió dejar España y residir en Francia. En Burdeos conoció a Goya, quien hizo de él un retrato magnífico. La muerte le sorprendió en París. Nicolás Fernández de Moratín, Madrid, 1737-1780. Dramaturgo, poeta y ensayista, padre de Leandro Fernández de Moratín. Encarna sus ideales literarios de la época, siendo uno de los más eficaces reformadores del gusto poético. Perteneció a importantes círculos culturales de su tiempo, como la tertulia de la Fonda de San Sebastián, la Sociedad de Amigos del País. Estudió filosofía en los jesuitas de Calatayud y leyes en la Universidad de Valladolid. Graduado en Derecho, se dedicó por un tiempo al ejercicio de la abogacía. Fue profesor de poética en el Colegio Imperial de Madrid. De su obra teatral destacan las tragedias Lucrecia Ormesinda y Guzmán el Bueno, y la comedia La Petimetra. Entre sus composiciones poéticas figuran sus anacreónticas, sátiras, sonetos, silvas, romances, odas a Pedro Romero y Quintillas. Fiesta de Toros en Madrid.
León Felipe, seudónimo de Felipe Camino Galicia de la Rosa. Tábara, Zamora, 1884. Ciudad de México, 1968. Hijo de notario, ejerció como farmacéutico en su botica. Viajó por España como actor de una compañía teatral. Frecuentó la bohemia madrileña y tras viajar por África y América se exilió en México en 1938. Su poesía, versos y oraciones de caminante, Dropa Star, vendrá una espada de luz. Es una mezcla de arrebato místico y compromiso político. La Guerra Civil Española le inspiró una lírica llena de tristeza y desesperación, iniciando su época más rebelde y combativa, con La Insignia, El payaso de las bofetadas y El pescador de caña, El hacha, Español del éxodo y del llanto, Ganarás la luz, Llamadme republicano y Este viejo y roto violín, entre otros. Félix Lope de Vega, Madrid, 1562-1635. Poeta, novelista y dramaturgo, el fénix de los ingenios. Cultivó todos los géneros, si bien su arte nuevo de hacer comedias supuso la renovación del Teatro Nacional. Estudió en el Colegio de los Jesuitas de la calle de Toledo y en la Universidad de Alcalá. Vivió en la calle de Francos, hoy Cervantes. Brillante y precoz. A los 20 años, Lope ya era conocido en los ambientes literarios madrileños. Su peripecia vital, su complicada vida amorosa, plagada de matrimonios, hijos y amores, queda registrada en su poesía morisca y pastoril, ejemplo de simbiosis entre vida y literatura. Sin otro oficio que la literatura, la obligación de escribir todos los días para cubrir sus necesidades, explica su ingente producción literaria. Destaca entre su prosa la Arcadia, Peregrino en su patria y la Dorotea. En teatro, Fuentovejuna, El perro del hortelano y El caballero de Olmedo. En poesía, La hermosura de Angélica, A mis soledades voy. Francisco de Quevedo y Villegas, Madrid, 1580. Villanueva de los Infantes, 1645. Pasó su infancia en palacio, ya que sus padres trabajaban al servicio de la familia real. Vivió en el número 9 de la calle de Quevedo, que también se llamó del Niño, donde se hallaba la casa del Magisterio Español. Cursó sus estudios en el Colegio de los Jesuitas de Madrid, en Alcalá y en Valladolid. En 1613 se marcha a Sicilia, donde acepta el cargo de consejero del duque de Osuna, virrey de Nápoles. Caído este en desgracia, Quevedo es encarcelado en Uclés y luego desterrado a la torre de Juan Abad. Con Felipe IV recobra el favor real, pero sus escritos le conducen a la prisión de San Marcos de León, donde permaneció 4 años. Liberado en 1643, solo vive 2 años más. Su obra es una suma de angustia vital, preocupación patriótica y gravedad moral. Su lenguaje es satírico y burlesco. El conceptismo se caracteriza por la intensidad emocional y la condensación de pensamiento, los sueños del infierno, el mundo por dentro y el sueño de la muerte, la historia de la vida, del buscón, llamado Don Pablos, la hora de todos y la fortuna con seso. Miguel de Cervantes Saavedra, Alcalá de Henares, 1547, Madrid, 1616. Novelista, poeta y dramaturgo, el príncipe de los ingenios, también conocido como el Manco de Lepanto. Se formó en las aulas de latinidad de los jesuitas de Sevilla y asistió a las clases de gramática de los licenciados
Francisco del Valle y Juan López de Hoyos. En Italia ingresó en la milicia y luchó en la batalla de Lepanto, siendo herido en la mano izquierda. Tras varios años de guarnición en Italia, de regreso a España, la nave en la que viajaba fue apresada por piratas turcos y estuvo cautivo en Argel 5 años. El Quijote pudo ser bosquejado en aquellos días de soledad y reflexión. Una vez pagado el rescate y ya en España, aceptó en 1587 un puesto de comisario real de abastos, que le llevó a recorrer Andalucía y La Mancha, y le permitió conocer los pueblos y gentes de Castilla, que quedan indeleblemente reproducidos en el Quijote. Vivió en Sevilla, Toledo y Valladolid. En Madrid habitó en la plaza Matute, en las calles de León, Huertas, Príncipe y en la de León, esquina Francos, donde murió. Sus restos reposan en la iglesia del convento de las monjas trinitarias. Son obras maestras de las letras universales la Galatea, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares. José Echegaray y Eizaguirre, Madrid, 1833-1916. Dramaturgo, ingeniero de caminos, matemático, economista y político. Nació en el número 5 del Niño, hoy Quevedo. Nombre que hasta 1888 del Lobo. Fue nombrado ministro de Fomento durante el reinado de Amadeo de Saboya y de Hacienda durante la Restauración, época en la que se creó el Banco España. Divulgador científico, fue senador vitalicio, presidente del Consejo de Instrucción Pública, director del Timbre y diputado por Asturias, y perteneció a la Real Academia Española y a la de las Ciencias Exactas Físicas y Naturales. En 1904 obtuvo el Premio Nobel de Literatura, compartido con el poeta Federico Mistral. Inició su actividad teatral en 1874, estrenando en el Teatro Apolo su primera obra, el libro Talonario, bajo el seudónimo de Jorge Ayaseca, seudónimo que la crítica no descifrar. Su gran éxito inició la más brillante carrera dramática del siglo XIX español, que dio a la escena más de 70 obras a lo largo de 30 años. Escribió numerosos dramas de corte neorromántico, En el puño de la espada, En el seno de la muerte, Teatro de Tesis, El gran Galeoto, Conflicto entre dos deberes. José Zorrilla y Moral, Valladolid, 1817. Madrid, 1893. Poeta y dramaturgo, tras residir con su familia en Valladolid, Burgos y Sevilla, se establece en Madrid, donde el joven Zorrilla ingresa en el Real Seminario de Nobles. Tras cursar 2 años de leyes en Toledo y Valladolid, abandona los estudios y el domicilio familiar para regresar a Madrid, donde se dedica por entero a la literatura. Habitó en una casa de la Plaza Matute. Los versos que leyó en el entierro de Larra en 1837 le consagraron como poeta y le granjearon la amistad de Ventura de la Vega, Donoso Cortés y su admirado Espronceda. Fue redactor del periódico El Español, en el que publicó la serie de poemas titulada Poesías. Tras viajar por Francia e Inglaterra, se marchó a México, país en el que gracias a su inmensa fama fue nombrado lector aulco y director del Teatro Nacional por el emperador Maximiliano. De regreso a España,
tomó posesión de su sillón en la Real Academia Española y fue coronado poeta nacional en el Alcázar de Granada. A pesar de su gran éxito como poeta y dramaturgo, vivió sus últimos años asediado por las dificultades económicas. Su obra de mayor éxito, Don Juan Tenorio. Recreación romántica del mito de Don Juan. No se puede dejar en el olvido su obra dramática, El zapatero y el rey, El puñal del godo, La mejor razón, la espada, entre otras. Gustavo Adolfo Bécquer. Gustavo Adolfo Domínguez Bastida, Sevilla, 1836, Madrid, 1870. Hijo y hermano de pintores. Quedó huérfano en su infancia y fue recogido junto a su hermano por una tía suya. En 1854 se trasladó a Madrid, donde se dedica al periodismo y a hacer adaptaciones de obras de teatro extranjeras. La publicación de su magna obra, Los templos de España, pone de manifiesto su afición por las artes. Entró de escribiente en la Dirección de Bienes Nacionales, pero quedó cesante al ser sorprendido por su jefe haciendo versos. Figuró en la redacción de El Contemporáneo, donde se publicaron sus célebres escritos, Cartas desde mi celda, que escribió en el monasterio de Veruela. Dirigió el mejor periodismo gráfico de aquel tiempo, La Ilustración de Madrid, que tenía su sede en la Plaza Matute y en la que colaboró su hermano Valeriano como dibujante. Trabajó asimismo en la Crónica de ambos mundos y en el Museo Universal. Su obra capital, que le valió una inmensa fama literaria, fueron sus célebres rimas, que iniciaron la corriente romántica de poesía intimista, inspirada en Heine y Lamartine. Su producción en prosa, Las leyendas. Luis de Góngora y Argote, Córdoba, 1561-1627. Nacido en el seno de una familia acomodada, a los 15 años fue enviado a Salamanca, donde estudió con escasa aplicación. Nombrado racionero de la Catedral de Córdoba, recibió las órdenes mayores, alternando la asistencia al coro con su afición a la poesía y a los toros. Viajó por España, comisionado por su cabildo. Instalado en la corte en 1617, reside en Madrid como capellán de honor de Felipe III, gracias al favor del primer ministro, el duque de Lerma, a quien dedica su panegírico. Relacionado con los círculos literarios de la época, trabó amistades y enemistades, siendo célebres sus enfrentamientos con Lope de Vega y Quevedo. Cansado de la vida de la corte, volvió a Córdoba, donde murió a los 66 años. Adalid del culteranismo barroco. Su producción en metros cortos se compone de letrillas, Ande yo caliente y ríase la gente, y los romances, la fábula de Píramo y Tisbe, Entre los sueltos caballos, Angélica y Medoro, Amarrado el duro banco, o Ero y Leandro. En metros cultos de sonetos, a Córdoba, Por tu vida lo pillo, que me borres. Y canciones, Oda a la toma del Arache. Destacan sus grandes poemas la fábula de Polifemo y Galatea y las soledades. Benito Pérez Galdós, Las Palmas, 1843, Madrid, 1920.
Figura cumbre del realismo español del siglo XIX. Tras cursar el bachillerato en su ciudad natal, a los 19 años vino a estudiar leyes a la Universidad Central de Madrid, ciudad en la que residiría el resto de su vida. Pasador infatigable, recorría las calles de Madrid acumulando impresiones para sus novelas. Fue asiduo a las tertulias del Ateneo y del Parnaso en el barrio de las Letras, lugares que evoca en sus novelas. Viajó por España y por Europa, y en sus viajes a París descubrió a los grandes novelistas franceses del siglo XIX, en especial a Balzac. Periodista, novelista y dramaturgo, se dio a conocer en 1870 con la novela histórica La Fontana de Oro. De talante liberal y republicano, intervino activamente en política, siendo diputado por Puerto Rico con Sagasta y en la Primera República. En 1897 fue elegido miembro de la Real Academia de las Lenguas de España, redactor de los periódicos El Debate, La Nación y Revista de España, entre otros. En 1872 emprende la redacción de los Episodios Nacionales, historia novelada de España de 1807 a la Restauración. En el campo de la narrativa escribió Miau y Fortunata y Jacinta, entre otras.
si no.